Hola amigos, les damos la bienvenida a una emisión más de Editorialmente, este espacio de la televisión universitaria donde a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, del Consejo Editorial y de Garza TV, nuestra estación institucional de televisión, pues la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo convoca a nuestros autores, a nuestros profesores investigadores, para que nos vengan a platicar de su labor académica y de algo muy importante, el resultado que vuelcan en sus publicaciones. Esto es para nosotros un elemento importante de la aportación académica que se brinda a la institución, pero también a los espacios sociales y a los espacios académicos de otras instituciones de educación superior y a la sociedad en general. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir y presentar a nuestro amigo Ulises Iturbe Acosta. Bienvenido Ulises, gracias por estar aquí. Ulises es biólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Ulises da clases aquí en la licenciatura en biología. ¿Desde cuándo, Ulises? ¿Desde cuándo estás por aquí? Sí, gracias. Primero, gracias por la invitación, muy amable, Marcial. Estamos participando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde hace 17 años, un poquito más en realidad. Imparto varias asignaturas en la licenciatura en biología y bueno, es para mí un gusto estar en este programa. Gracias por asistir. Y además, bueno, antes de entrar al tema, quiero decirles que estamos transmitiendo desde el auditorio Josefina García Quintanar. Este auditorio se encuentra integrado al Poliforum Carlos Martínez Balmori. Este complejo, el Poliforum, ofrece espacios para diversas actividades culturales y deportivas. Aquí se realiza precisamente la Feria Universitaria del Libro, da cabida, aloja a muchísimos expositores y además varias actividades que se desarrollan en torno a esta fiesta de la lectura en los meses de agosto y septiembre. También se cuenta con una cancha, un espacio deportivo donde pueden realizarse diversas actividades de esta naturaleza. Tiene una cabida para que puede ir de 5,000 a más espectadores según el tipo de actividad que se realice y el acomodo desde luego de las sillas, pero es un espacio interesante, es parte del patrimonio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bien, presentando ya nuestro espacio, Ulises, 17 años trabajando aquí, pero hace 10 años, 8 o 10 años, ustedes hicieron y traes allí la primera edición de este libro muy solicitado, La sistemática base del conocimiento de la biodiversidad. Este libro lo trabajan, lo coordinan como editores Atilano Contreras Ramos, Consuelo Cuevas Cardona, Irene Goyenechea y Ulises Iturbe Acosta. ¿Y por qué sale la segunda edición? ¿Tiene realmente importancia el libro? ¿No había ya en bodega? ¿Qué pasa? Cosa que debo decirlo, es una pregunta ociosa, pero nos da mucho gusto saber que contamos con una segunda edición. ¿Por qué? Sí, es una obra que desde nuestra experiencia ha venido a llenar un espacio vacío, porque si bien la sistemática es una disciplina que es inherente a la biología desde siempre, la sistemática filogenética, que es de alguna manera lo que este libro contiene, es una disciplina que tendrá apenas unos 70 años de haberse iniciado, menos de 70 años, 68, 48 para ser exacto, y realmente no hay muchos libros en español. En inglés hay mucha literatura, pero en español no había habido muchos libros que tocaran el tema, que mostraran casos de estudio, ¿no?, donde se puede aplicar esta disciplina y que vinieran como a resolver esta carencia. Por ejemplo, casi en todas las carreras de biología del país se imparte esta disciplina como una asignatura. Sin embargo, carecían de material educativo, de estudio, para poder llevar a cabo la enseñanza. Entonces, esa ha sido nuestra gran experiencia, que es un libro que pudimos hacer en el año 2007. 11 años. 11 años, exacto. Y fue muy bien acogido, se distribuyó por muchísimas universidades, tanto mexicanas como de otros países. Por ejemplo, cada que salíamos alguno de los compañeros del área académica de biología, a congresos, a visitas, a cursos, entonces nos llevábamos ejemplares y los donábamos en las bibliotecas o a bien a profesores que sabíamos que estaban trabajando en el tema.
o a través de conocidos también, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó dejar algunos ejemplares en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, o a través de compañeros que venían del Instituto Cabanilles en Valencia, también España, también mandé ejemplares. Se quedaron ejemplares con algunos otros compañeros y, por ejemplo, en México, pues prácticamente, yo diría que en la mayor parte de las universidades han sido entregadas copias a las bibliotecas. Y se agotó la edición. Se agotó porque lo estuvimos repartiendo mucho y se ha usado tanto que, bueno, hasta hemos tenido noticias de los propios estudiantes que se han ido de intercambio académico, de que en algunas asignaturas que han tomado en otras universidades, pues ha sido un orgullo enterarnos que los utilizan en diferentes asignaturas. Definitivamente. Sí, una alumna me decía, estuvo en Puebla, una alumna mía, y cuando regresó me dijo muy emocionada que ella había presenciado cómo estaban utilizando el libro, pues para sacar fotocopias, porque a veces la verdad, porque no hay, solo el tiraje fue de 500 ejemplares, entonces es imposible llegar a todos lados, pero pues estaban ahí sacando copias los estudiantes para una asignatura para poder aprender, ¿no? Claro. Entonces eso nos da mucho gusto conocer esos detalles. Una gran satisfacción para ustedes como editores de libro, para los compañeros que coordinaron, que además son autores propios, para aquellos invitados que incorporaron ustedes a esta lista de colaboradores y desde luego para nuestra institución. Definitivamente es una prueba de fuego que nos dice que estamos aportando material documental de buen nivel. Y eso es una responsabilidad que nos obliga pues, a seguir trabajando sobre esta línea y mejorando los resultados. ¿Qué es la filogenética en la biología? Sí, bueno, nada más, perdón, quería retomar un poquito acerca de lo que costó hacer el libro, porque ya pensando de manera retrospectiva, pues fue un proceso superior a los 2 años. Quizás tardamos, fue un inicio un poco flojo, ¿no? Tardamos en organizarnos para ver cómo lo íbamos a hacer. Yo diría reflexivo. Sí, no, porque estaban entrando a una disciplina casi innovadora, no por el estudio de ella, sino por tener que aportar una visión propia, actualizada y que fuera en español. Esa fue la intención. Entonces, 2 años es un tiempo, yo diría que hasta récord en ciertos momentos. Sí, me refería a floja porque quizás como no lográbamos bien encontrarlo, a lo mejor el hilo conductor, como llenar los objetivos que queríamos lograr. Pero en ese proceso pues fue saliendo hasta que por fin apareció. De hecho fue la segunda obra que se publicó en el área académica de biología. Estuvimos muy cerca de ser la primera obra, pero por lo que nos tardamos fuimos el segundo libro que hicimos entre este grupo de 4 editores, Atilano Contreras, Consuelo Cuevas Cardona, Irene Goyenechea Mayer y su servidor, ¿no? Y bueno, y además como grupo, como cuerpo académico, área académica más bien diría, de allí han venido muchas más y notables obras, así que es admirable el trabajo que se ha dado en este Centro de Investigaciones Biológicas. Pero cuéntame, ¿qué es la filogenética? Sí, empezaré explicando qué es la sistemática. La sistemática y luego la filogenética. Sí, la sistemática se refiere a una disciplina dentro de la biología que tiene como finalidad encontrar la clasificación de los seres vivos. Y para esto, esta clasificación, que tiene muchas utilidades, por ejemplo, una es ordenar la información acerca del mundo natural, de los seres vivos, para de poder los diversos reinos. De los diversos, sí, estamos hablando de la diversidad total. De la vida. Y este objetivo de clasificar necesita hacerlo bajo ciertos fundamentos, bajo un marco conceptual. Y entonces ahí es donde entra lo filogenético, porque se pretende que esta clasificación refleje las relaciones evolutivas entre los diferentes grupos biológicos. Claro. O sea, no solamente nada fácil. Sí, o sea, no solamente hay que clasificar, sino hay que hacerlo de un modo que muestre cómo ha sido el proceso evolutivo, ¿no? De esta manera, pensaríamos que el resultado de esa clasificación es verdaderamente natural y no sería artificial, como cuando ponemos en cajones de manera arbitraria
cosas por algún parecido superficial. Sí, morfológico casi exclusivamente Casi. y no toda esta razón evolutiva, como tú Así es. marcas. Entonces ustedes en este trabajo de la sistemática están proponiendo un enfoque innovador. Innovador no porque venga de hace 2 años, sino que en el estudio de la vida no tiene tantos como otras disciplinas que arrancan desde la más lejana antigüedad. ¿Y por qué es importante que los alumnos de biología aborden con tanta formalidad y sistematización estos estudios? Bueno, primero mencionar que las clasificaciones sí son muy antiguas. Por ejemplo, alguna, la más vieja quizás se reconoce en los trabajos de Aristóteles. Sin embargo, su clasificación partía de otro marco conceptual, de que había una continuidad en el mundo, que el mundo era estático, y entonces tenía otra, digamos, otra razón que lo motivaba. Desde 1859, que se publica El origen de las especies, de Darwin, cambia ese sentido para los biólogos modernos, y ahora todo lo vemos en función de las transformaciones, del cambio, del origen de las nuevas especies, de la extinción. Y entonces la sistemática filogenética está enfocándose en el marco de la biología evolutiva. Y es muy importante para los investigadores y para los estudiantes, en primer lugar porque se tiene que hacer esta concentración de todas las formas de vida, porque no se pueden estudiar solas o independientes. Se tienen que descubrir sus singularidades, sus particularidades. Pero, evolución, todo esto que marca. Pero justamente para poder entender la evolución es necesario agruparlas en ese sentido u orden filogenético, que también podemos llamar genealógico. Es decir, su relación, su cercanía con otras especies y a qué tronco familiar, digamos, pertenecen, ¿no? Esa es la idea. Al clasificar podemos organizar toda la información y darle un sentido, una coherencia. Conocer qué grupos biológicos, por ejemplo, en este mundo actual que vivimos, que sabemos que está habiendo extinciones causadas por los humanos, es importante saber qué grupos están siendo más afectados que otros, y si no los tuviésemos agrupados, pues no podríamos medir, ¿no? No podríamos saber cuál está siendo más vulnerado en un momento dado. Claro, y yo creo que estos trabajos justamente nos ponen en la llamada de alerta del riesgo de las especies que se pierden. Cualquiera diría que se pierda la araña X en Australia, a mí que me preocupa. Justamente estos trabajos que aportan los biólogos contemporáneos, profesores que forman nuevas generaciones, alumnos que toman conciencia, nos advierten del riesgo de que una especie, por pequeña que sea, que nunca son especies pequeñas, nunca son insignificantes, van a afectar la continuidad del desarrollo y la evolución de la vida en el planeta. ¿Qué hace un biólogo frente a este grave problema? Y ustedes lo están haciendo. Sí, el efecto de que una especie se extinga abarca a otras especies. Siempre es como mover una pieza de un ajedrez. Digamos, unas involucran a otras por las relaciones ecológicas que mantienen. Así que quitar a una puede hacer que otra especie crezca, digamos, sus poblaciones se aumenten de manera muy desmesurada, o bien que otras que dependen de ella también a su vez se extingan. Sí. Entonces, y esto causa muchos problemas. Y bueno, pues sabemos que tenemos que de alguna manera concientizar a la población, a los gobiernos, a las empresas, a la industria, porque los mayores problemas de pérdida de la biodiversidad se están dando por cambio de uso de suelo, porque se están destruyendo las áreas naturales para hacer calles, para hacer desarrollos inmobiliarios, para poner industria, corredores industriales, aeropuertos, ¿no? Sí. Porque bueno, ese era un lago y a mí me sorprendió mucho que en lugar de una estrategia de volver a recuperar el lago, se decida pues ponerle concreto encima, ¿no? Para mí es muy sorprendente. Así que de eso se trata, tenemos que mostrarle al mundo que si seguimos simplemente este desarrollo feroz, ¿no?, en el que nos estamos metiendo, que estamos buscando ser parte de esa comunidad internacional y ser una de las primeras economías del mundo, pero no lo estamos haciendo de un modo responsable, estamos destruyendo la biodiversidad, claro. ¿No? Estamos encontrando un modo de vivir equilibradamente en el desarrollo. Claro, y estás advirtiendo algo interesante. Antes que la economía, o junto con la economía en el mejor de los casos, hay otras disciplinas
la historia, la sociedad y desde luego la biología. No podemos actuar al margen de los conocimientos científicos que actualmente nos aportan, porque además ustedes lo advierten aquí, lo advierten concretamente a Tilano Contreras e Irene Goyeneche en su primer artículo, que la sistemática ha tenido una evolución notable, sobre todo se ha enriquecido a partir del crecimiento del interés por estudiar la carrera de biología, pero también por el desarrollo de la tecnología. O sea, todo este manejo que hacen para sistematizar las bases de datos, las macrocolecciones que hay en diversas partes del mundo de especies naturales botánicas o zoológicas, y los estudios de paleontología y de muchas otras disciplinas, sistematizados con la ayuda de la informática, les permiten a ustedes ofrecer visiones muy interesantes, muy de avanzada en la cuestión de la sistemática. Entonces, bueno, esto no puede ser ignorado a la hora de la generación de políticas del desarrollo de la vida en el planeta. Si me permites, quiero aquí preguntarte, ustedes generan aquí 14 artículos, 14 ensayos en los que participa un buen número de biólogos investigadores de nuestra universidad, pero en el que también invitan a participar a otros biólogos de la UNAM, ¿de qué otros lugares? Sí, si me permites, primero quiero corregir un error que dije hace rato. Dije 48 años, y hice la cuenta y me tardé y dije 48 años. En realidad son 68. Es que eres biólogo, no matemático. Sí. Pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Sí, de acuerdo. Son 68 años desde que inició esto a través del trabajo pionero del biólogo alemán, un entomólogo, Willy Hennig, en 1950. Entonces son 68, así es. Sí. Participaron en este libro principalmente profesores del área académica de biología de nuestra universidad. Que pertenecen, la carrera de biología, permíteme decirlo, se imparte en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así es. Y además quiero decirlo con mucho orgullo, es una licenciatura que tiene un gran prestigio. Hemos recibido alumnos de otras entidades. Y además han cubierto ya los niveles de licenciatura, maestría, doctorado. Y con calificaciones de estudios de posgrado de alta calidad, reconocimiento que extiende el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. Esto habla, y además por si alguno nos ve en otros espacios, que sepan que están ustedes abriendo con la regularidad que se requiere las convocatorias para hacer estudios de licenciatura, maestría y doctorado, y que bueno, hemos recibido alumnos inclusive del extranjero. ¿Por qué? Por el reconocimiento al nivel de estudios. Dicho entre paréntesis, hacemos una promoción de la carrera que con mucho orgullo presumimos. Bien. Te agradezco mucho, Marcial, muy amable. Nos decías entonces... Sí, principalmente personal, profesores del área académica de biología, que en ese momento eran miembros del área académica de biología, porque bueno, también es un poco dinámica la profesión. Sí. Teníamos en ese momento un par de profesores que venían de Argentina. Unos años después ellos regresaron a su país, pero también, por ejemplo, había otro biólogo que después pasó a la industria. Entonces, bueno, es dinámico y algunos se retiraron. También está incluidos entre los autores mi profesor, que él es un profesor muy destacado de la UNAM. Don Antonio Lascano. Antonio Lascano. En la UNAM y en el mundo, porque tiene un reconocimiento más allá de las fronteras nacionales. Es una de las glorias de la biología en nuestro país, vivo, activo, produciendo. Sí, también es miembro del Colegio Nacional, una institución académica muy distintiva de nuestro país. Y bueno, pues en este libro partimos desde una base teórica, ¿no? De primero describir qué es la sistemática, luego algunos capítulos que siguen son de carácter histórico, para mostrar cómo fue desarrollándose la sistemática a lo largo del tiempo, cuál es el tipo de caracteres que se utilizan. Hay una parte que tiene que ver con la taxonomía que han hecho también las culturas tradicionales. Interesante. Sí. Y luego entramos a estudios de caso, donde se analiza desde el punto de vista de los hongos, de los deuteros tomados, de los pinos, desde la paleontología también cómo se aborda.
Y entonces, bueno, es un libro bastante diverso, ¿no? Partimos de una base primero teórica, conceptual, histórica después. Y ejemplos con y estudios después de ejemplos, caso. así es. Porque por aquí veo que también tienen por allí Víctor Bravo y Katia González, tienen el potencial de la evidencia fósil en la reconstrucción filogenética. Así Es decir, la filogenética, el buscar los orígenes más lejanos también nos van a explicar la existencia y las condiciones actuales de los seres vivos. Y es que se pueden trabajar cuando estás buscando colocar a las especies dentro de sus ramas de un árbol evolutivo, pues puedes usar especies vivas o especies extintas, especies fósiles. Claro. Funcionan igual, exactamente igual. Y además, algo que yo quiero también felicitar es que el área de biología ha incorporado a sus alumnos. Desde jóvenes con un talento brillante para el dibujo, este dibujo es de un alumno. Justamente se retoma aquel primero de la primera edición y luego se reproduce aquí. Pero además esto lo han manejado en otras publicaciones, el libro de biodiversidad. Recuerdo por allí un joven que realiza unas reproducciones de mariposas que parecen, bueno, son de un hiperrealismo extraordinario. Y esto me hace recordar siempre aquella labor de los naturalistas cuando no había cámara fotográfica y que tenían que desarrollar forzosamente una habilidad para dibujar y poder registrar las especies en imagen. Sí, y aquí se ha conservado esa tradición, ¿no? Así es, este árbol evolutivo de la portada del libro proviene de una obra de un biólogo muy importante del siglo XIX llamado Ernst Haeckel, alemán. Y bueno, aquí está dibujado este árbol a partir de una de las imágenes originales de Haeckel. Está dibujado por un exalumno de la carrera de biología, Jorge González, quien es un excelente dibujante. De verdad ha sido un trabajo interesante, satisfactorio totalmente el hecho de que se exija, de que los lectores, los usuarios exijan una segunda edición. Y bueno, queda aquí un reto. Ustedes mismos lo dicen en el prólogo a la segunda edición. Ante la urgencia de este material tuvieron que sacar la segunda edición. Pero ante el peso de los nuevos descubrimientos, se espera la tercera con la incorporación de nuevos enfoques, nuevos artículos. ¿Para cuándo está? Seguramente es el reto que tenemos ahora. No podría dar una fecha, pero seguramente un par de años quizás tendríamos que estar volviendo a reeditar para incorporar todavía más trabajos y darle un nuevo giro, ¿no? Esperamos que aquí en Editorialmente podamos presentar esa edición. Nos dará muchísimo gusto. Y desde luego a través tuyo una felicitación a los amigos editores y a los amigos colaboradores de este libro, La sistemática bases del conocimiento de la biodiversidad, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ulises Iturbe Acosta, muchísimas gracias por estar en este programa, por comentarnos sobre este libro, por despertar el interés para acercarnos a los artículos. Quizá no sean fáciles en una primera lectura, pero tampoco son inaccesibles y nos van a detonar un interés por la vida y la evolución de esta en el planeta. Todos tenemos una obligación con el planeta y con la vida que la puebla. Así que acérquense a este libro. Estoy seguro que les va a interesar y les va a animar a seguir reflexionando en torno a estos temas. Gracias, Ulises, y gracias a ustedes, amigos, que nos siguen en estas ediciones de Editorialmente, una producción de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.